Un saludo para todos, bienvenidos a este video de introducción al software Civil 3D. Bueno, inicialmente vamos a hacer una breve introducción al software, a su espacio de trabajo y vamos a partir de la siguiente base. Nosotros podemos contar con el software, digamos que la extensión de AutoCAD Civil 3D o ya sea el software propio de Autodesk Civil 3D. Digamos que la diferencia no es mucha, vamos a contar con las mismas herramientas para realizar nuestro trabajo. Entonces, ¿en qué se caracteriza Civil 3D en relación al AutoCAD normal con el que veníamos trabajando? Pues que vamos a contar con herramientas como análisis de superficies, creación de alineamientos, creación de perfiles, análisis de movimientos de tierras, entre otras herramientas enmarcadas en lo referente a altimetría. En este caso, bueno, yo estoy trabajando con AutoCAD Civil 3D 2018. Y también digamos que contamos con Autodesk Civil 3D 2021. Entonces, como se dan cuenta, pues el software es prácticamente lo mismo. Simplemente pues hay algunas cosas que están digamos que más optimizadas, el diseño cambia y por supuesto digamos que a medida que la versión sea más reciente, pues voy a contar con herramientas, con mayores herramientas para el análisis de superficies. Pero pues digamos que para el trabajo que nosotros vamos a realizar, con cualquier versión reciente digamos que nos va a servir. Bueno, entonces inicialmente digamos que bueno, este lo tengo en inglés, entonces pues importante tener en cuenta eso. Y nuestra base fundamental va a ser la herramienta Toolspace, ¿sí? Digamos que aquí pico, la abro y la cierro, y pues digamos que a partir de esas herramientas que se me despliegan van a ser las necesarias para analizar la superficie que queramos. En este caso, pues nuevamente les recuerdo, digamos que es importante tener en cuenta que este lo tengo en inglés, esta versión está en inglés y que mi versión del 2018 sí la tengo en español. Entonces vamos a trabajar en esta. En este caso pues tenemos espacio de herramientas. Entonces digamos que lo más importante va a ser ese espacio de herramientas como un análisis inicial para la creación de superficies. Bueno, entonces aplicaciones con las que yo voy a contar para mi software, pues digamos que aquí tengo por ejemplo esta superficie que es la superficie de la universidad, es una superficie muy detallada, digamos que cargados puntos previamente con un levantamiento hechos a partir de dron. Entonces digamos que el detalle que tiene esta superficie pues va a ser un detalle digamos que superior a otro tipo de levantamientos. También digamos que puedo contar con creación de ejes de vía. En este caso también tenemos el trazado de un eje de vía para la universidad. Entonces digamos que aquí está el restaurante, los laboratorios, bueno, etc. El caso es que podemos ubicar, digamos que cada punto topográficamente como lo veníamos haciendo, pero ahora vamos a contar, digamos que con esa herramienta adicional que nos va a apoyar en altimetría. Bueno, ya contextualizados en el funcionamiento del software, digamos que vamos a trabajar teniendo en cuenta que cada quien dibuja de una forma diferente. De pronto van a encontrar ustedes videos tutoriales en los cuales cargan las cosas de una diferente forma, dibujan de una diferente forma, pero lo importante es que mediante la práctica, pues ustedes descubran cuál es la forma que más se les facilita para dibujar o para representar terrenos en este software. Entonces, pues importante revisar cada una de estas ventanas, para qué me sirve, qué me significa cada uno de estos, ¿sí? Y obviamente con la recomendación de no confundirnos de acuerdo al idioma de la versión que tengamos descargado, ya sea en español o en inglés. Bueno, vamos a pasar entonces ahora sí a nuestra área de trabajo. Tenemos espacio de herramientas, como ya lo expliqué, y nos vamos a ir a puntos. Acá le voy a dar en crear y se me va a abrir esta ventana de herramientas. Entonces digamos que con esta ventana yo encuentro diferentes herramientas para creación de puntos. Entonces por aquí tengo creación de puntos manuales, creación de puntos de acuerdo a una orientación, ¿sí? Pero digamos que nosotros vamos a trabajar con este que es importar puntos. Entonces bueno, selecciono aquí y se me va a abrir esta otra ventana. Entonces digamos que él aquí me está diciendo qué condiciones son las que necesito para poder cargar esos puntos. Entonces por aquí yo voy a abrir ese archivo que ya pasaremos a verlo, qué características tiene que tener ese archivo.
y pues vamos a encontrar distintos formatos en los cuales se puede cargar. Entonces ENZ significa este, norte, y elevaciones delimitado por comas. Tenemos, digamos que XYZ para dispositivos LiDAR, y tenemos primero la coordenada norte, tenemos el punto, este, norte y elevaciones, y tenemos pues digamos que distintos formatos con los cuales yo puedo cargar mis puntos. Bueno, por aquí estamos en Excel, digamos que estamos en la hoja en la que ustedes van a trabajar las coordenadas respectivas a su proyecto. Entonces digamos que esta hoja no nos sirve para poder pasar nuestras coordenadas a Civil. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a abrir un archivo nuevo, un libro en blanco, y vamos a hacer lo siguiente. Entonces digamos que teniendo nuestras coordenadas, vamos a tener presente cómo están organizadas. Tenemos el punto, tenemos norte, tenemos este y tenemos cota. La cota también suele ser llamada Z en algunos casos, entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y tenemos la descripción. Entonces, bueno, digamos que este punto yo inicialmente lo que voy a hacer va a ser entonces copiarlo, pero voy a copiar únicamente punto, norte, este, elevación y la descripción. Y voy a copiar mis datos únicamente que voy a pasar, es decir, yo esto no lo necesito, sino que vamos a pasar desde aquí todos los puntos. Entonces los voy a copiar, les voy a copiar control C, paso a mi otra hoja, mi otro libro, y le doy control V. Entonces digamos que por motivos de presentación yo prefiero dejar esto que sean puntos consecutivos. Entonces así simplemente, listo, para que ya me queden puntos consecutivos. Ya tendré a mi punto, mi norte, mi este, mi elevación y la descripción de ese punto. Entonces, listo, a partir de ahí entonces voy a guardar este archivo, lo voy a dar guardar como. Digamos que lo voy a poner aquí en el escritorio y le vamos a poner coordenadas civil. Importante aquí en qué formato lo guardo, entonces lo voy a guardar en formato CSV delimitado por comas. Listo, le doy guardar. Me va a abrir esta ventana, pues que se van a perder algunas características, le digo que sí. Importante que yo cierre este archivo para poderlo pasar a Civil. Entonces lo cierro, le doy guardar y le vuelvo a dar que sí. Bueno, regresamos nuevamente a Civil. Vamos a agregar aquí en este signo más. Y recordemos que en el escritorio guardamos nuestro archivo correspondiente que se llama coordenada civil. Le doy a abrir, espero a que cargue. Y digamos que él ya me tomó un formato predeterminado. Pero recordemos que entonces nuestro formato con el que dijimos que iba a trabajar era punto, norte, este, elevación y descripción, y delimitado por comas porque ese fue el formato de archivo en el que lo guardamos. Entonces revisamos si está bien. Entonces digamos que el número, entonces tenemos el consecutivo, tenemos ordenada, abscisa, elevación y el código de orientación, que en este caso pues va a ser nuestra descripción. Entonces yo quiero añadir esos puntos a un grupo de puntos. Selecciono aquí, le doy aquí para crear ese nuevo grupo de puntos y lo voy a llamar terreno natural. Se van a llamar esos puntos. Pues digamos que ese es el nombre que ustedes le quieran dar. Le doy a aceptar y le doy a aceptar. Espero a que cargue y yo ya sé que mis puntos cargaron porque me aparecen aquí en esta ventana. Bueno, teniendo mis puntos cargados ya puedo cerrar esta ventana y me voy a superficie. Me mantengo en espacio de trabajo superficie, le doy clic derecho y vamos a crear superficie. Entonces me dice, desígnale un nombre a la superficie, entonces yo la quiero llamar superficie terreno natural. Estilo, entonces este contours significa cada cuánto yo quiero ver mis curvas de nivel. Entonces quiero cada 2 metros las secundarias y cada 10 metros las principales. Pues digamos que eso ya lo seleccionan ustedes de acuerdo al requerimiento. Yo lo voy a dejar así como está predeterminado y le voy a dar a aceptar. Entonces ahora ya me aparece aquí este signo más. Entonces nuevamente nos damos cuenta que hicimos la acción bien porque me aparece aquí en este cuadro. Le doy en este signo más, me dice superficie terreno natural,
le doy más nuevamente y me voy a venir a definición. En definición le doy más y quiero que esa superficie se defina con un grupo de puntos que nosotros ya creamos. Entonces le doy clic derecho en grupo de puntos, añadir, y voy a seleccionar terreno natural, que fue como llamamos nuestros puntos. Le voy a aplicar y le doy a aceptar. Esperemos a que cargue. Vemos que de acuerdo al computador que ustedes tengan, estas acciones se demorarán más o menos. Y me voy a ir a Zoom y le voy a dar Extensive para que me muestre mi superficie creada. Entonces, bueno, por ahora ya tenemos una superficie creada. De acuerdo a las coordenadas que le metimos, pues él interpretó que la superficie se iba a comportar así. Ahora bien, necesitamos editar esta superficie y estos puntos para que se vean de una forma, digamos que más estética. Entonces voy a ir aquí a grupos de puntos, clic derecho, le voy a dar propiedades, se me abre esta ventana y yo le doy clic por aquí para que se me abran las propiedades de mi grupo de puntos terreno natural. Entonces digamos que aquí el estilo de puntos yo lo puedo cambiar. Por ejemplo, yo ya no quiero que sea una X, sino que sea un circulito. Le quito la X y quiero que entonces ya no sea tan grande, sino que sea en realidad de 0.5 milímetros. Le doy Enter. Y entonces en el estilo de la etiqueta yo ya no quiero que me muestre el punto, la elevación y la descripción, sino que no, me muestre únicamente la descripción. Entonces le doy a aplicar y le doy a aceptar. Aplicar y aceptar. Entonces, como se pueden dar cuenta, ya cambió, digamos que esa representación de los puntos que habíamos configurado, pero digamos que eso no es lo que queremos en el momento. Entonces yo vuelvo a grupo de puntos, propiedades, selecciono aquí terreno natural y le voy a dar que en estilo de punto ninguno y en descripción de punto ninguno. Le voy a aplicar y le voy a aceptar. Entonces, como se dan cuenta, es inmediato que me muestra esos efectos. Entonces, acuérdense que configuramos esta superficie, curvas principales cada 10 metros. Entonces, por eso tenemos esas curvas de nivel tal vez de esta representación. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Vamos aquí a superficies, superficie terreno natural, y le voy a dar propiedades de superficie. Se me va a abrir esta ventana y aquí en estilo de superficie yo quiero entonces que sea cada metro que me muestre las secundarias y cada 5 metros que me muestre las principales. Si yo entro aquí, digamos que este cuadradito con este lapicero siempre me va a significar editarlas. Entonces me dice que el borde, por ejemplo, está de este color verde, yo quiero que me la muestre blanco. Que la curva a nivel maestra o principal me la muestra de un gris clarito, pues yo quiero que me la muestre de un color más oscuro, vamos a ponerlo este marrón. Y la curva de nivel secundaria yo quiero que sea un poquito más clarito. Entonces ya pues ustedes buscarán cuáles son cada uno de los colores de acuerdo a las guías de planos topográficos con los que se tiene que representar. Le voy a dar a aplicar, aceptar, aplicar, aceptar. Entonces, como se dan cuenta, ya me cambia la representación. Ahora tengo, digamos que, dos curvas de nivel principales que no me mostraba antes. Entonces, continuamos. Si ustedes se dan cuenta, digamos que este lote, aunque sea con las mismas coordenadas del proyecto, no me está generando una representación real porque aquí hay una extensión que no la tenemos. Entonces, digamos que eso hace parte de las cosas que hace el software por defecto. Bueno, ¿cómo vamos a cambiar eso? Digamos que se me ocurren dos opciones. La primera es que yo podría crear una polilínea y puedo decir que quiero que se represente únicamente la porción del lote definida de la siguiente manera. Que venga hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí y hasta aquí. Cierro digamos que esa polilínea, entonces pongo que por aquí se me representen. Cierro esa polilínea y le doy Enter. Entonces nuevamente vuelvo aquí a mi superficie, terreno natural, le doy más, le doy en definición y quiero que tenga un contorno. Entonces le voy a dar añadir contorno, ese nombre va a ser lote 1, recuerden pues digamos que esto es arbitrario. Y le voy a dar a aceptar. Me dice seleccione un objeto, vamos a seleccionar entonces esa polilínea que acabo de crear. Inmediatamente el software, como se dan cuenta, me hace el corte. Esta sería digamos que una alternativa para hacerlo de una forma arbitraria. ¿Cómo más lo podría hacer yo?
Entonces digamos que bueno, que retrocedo para eliminar digamos que esa composición que habíamos hecho y puedo regresar yo a mi grupo de puntos, le doy propiedades, terreno natural y quiero que me muestre el estilo de punto y la descripción. Pero entonces yo quiero cambiarle el tamaño a la descripción. Quiero que entonces la altura de texto no sea de 2, sino que sea de 1 milímetro. Y quiero que el color no sea por capa, sino que sea un color blanco. ¿Listo? Le doy a aplicar. Le doy a aceptar. Igualmente, aquí digamos que en ese basic puedo cambiarlo. Entonces recuerden que lo habíamos dejado así. De pronto aquí en visualización yo le puedo cambiar ese color para que se vea blanco y para que sea blanco. Entonces recuerden que esto ya es en el sentido de la estética y de la representación que yo quiero hacer. Entonces, como se dan cuenta, ya se me representaron todos los puntos. Entonces, digamos que ya por donde van los puntos sería una representación real de cómo está configurado mi lote o cómo se hizo el levantamiento. ¿Qué podría hacer yo? Unir todos los puntos referentes a linderos en una polilínea y que esa polilínea sea el corte como lo hicimos anteriormente. Bueno, yo por aquí ya creé a grandes rasgos lo que vendría siendo esta polilínea referente al lindero del lote. Entonces, nuevamente, como lo hicimos, definición, contornos, clic derecho, añadir, y digamos que así se va a llamar entonces el lote o el espacio de trabajo, como lo quieran llamar. Le voy a dar a aceptar. Me dice seleccione un objeto, por aquí me dice seleccione un objeto. Importante siempre tener en cuenta cuáles son aquellos avisos que me da el software para el paso a seguir. Selecciono la polilínea y ya se me realizó el corte. Entonces digamos que ya nosotros tenemos hasta ahí la representación de un lote, de la altimetría de un lote, en este caso pues el lote de su proyecto. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Digamos que es importante las etiquetas en el momento en que yo vaya a hacer la representación definitiva en el plano. Entonces me vengo por aquí a anotar. Recuerden pues revisar cada una de estas ventanas y me dice por aquí añadir etiqueta. Entonces yo quiero añadir una etiqueta a la superficie. Por aquí tengo digamos que diversas opciones, pero lo que quiero es una etiqueta de curva de nivel. En este caso yo quiero una etiqueta de curva de nivel sencilla. Selecciono y él me dice seleccionar la curva de nivel. Entonces yo voy a seleccionarlas. Voy a seleccionar mis curvas de nivel, selecciono mis curvas de nivel. Y ya tengo ahí una representación de lo que vendría siendo la altura para cada una de esas curvas. Entonces, bueno, yo le doy aquí Escape. Entonces, como se dan cuenta, pues hay ciertas cosas que se pueden corregir, ¿no? Por ejemplo, para estas curvas que todas, o sea, no es necesario esa precisión de 2 decimales, sino que únicamente las queremos ver, digamos que con su valor entero. ¿Cómo yo hago esa modificación? Selecciono, le voy a dar propiedades, comando propiedades, sino también aquí me aparece propiedades, y se me va a abrir esta ventana. Entonces, aquí en estilo de etiqueta, entonces tengo dos estilos de etiqueta, una para las curvas principales o las mayor, o las secundarias o las minor. Entonces digamos que yo aquí para curvas principales, recuerden que por el color estamos en una principal, además que es múltiplo de 5. Entonces le voy a dar crear, editar. Selecciono aquí, crear, editar. Entonces recuerden que siempre este cuadradito va a significar editar ese estilo de representación. Entonces, ¿cómo hago yo para quitarle esos decimales de más? Entonces digamos que lo referente a la altura del texto y al color ya lo vimos anteriormente. Es el mismo procedimiento para aquí. Pero entonces, para hacer digamos que esa modificación de los decimales, vamos a entrar aquí a contenido y en esos 3 puntos se me abre esta ventana. Entonces digamos que yo para poder modificarlo tengo que primero seleccionarlo aquí y se me abre esto, ¿sí? Entonces me dice unidad metro, precisión 0.01 y otros factores. Entonces la precisión es lo que queremos cambiar, queremos que sea de 1
y le doy por aquí en esta flechita. Listo. Entonces, si se dan cuenta, él internamente tiene un código, por ahí me cambió aquí que este P ya fuera 0 y no fuera 2, que significa precisión. Le doy a aceptar. Y digamos que también le quiero cambiar la altura de texto, quiero que tenga 2 milímetros y el color pues quiero que sea blanco. Le doy a aplicar y le doy a aceptar. Aceptar. Entonces, bueno, como se dan cuenta, ya se modificó, pero únicamente se modificó las propiedades para las curvas de nivel principales. Si se dan cuenta ustedes, las secundarias digamos que no se modificaron. ¿Por qué pasó eso? Porque digamos que si yo selecciono aquí en propiedades, pues cambié fue este Major Labels, pero entonces digamos que en el Minor es con el que yo voy a poder hacer ese cambio. Entonces igualmente selecciono aquí, selecciono en composición y bueno, realizo los ajustes pertinentes que ya hicimos anteriormente. Lógicamente pues tendrán que tener en cuenta cuál es la representación correcta de acuerdo a las guías de planos topográficos, si todas las curvas de nivel deben tener etiquetas o simplemente unas. Bueno, digamos que hasta aquí yo tengo una representación de la altimetría del lote, de la superficie con la que estoy trabajando, pero entonces tengamos en cuenta que yo trabajé con un Excel donde se incluían absolutamente todos los puntos, es decir, yo no estoy teniendo en cuenta digamos que representando aquí cuántos árboles hay, si hay piedras, si hay cercas, no he cambiado esta convención, si es de alambre de púas, si por aquí tengo un pozo. Entonces digamos que ese trabajo se hace de la misma forma como lo trabajamos en planimetría, y que al integrar estos dos pues voy a tener un plano integral topográfico de altimetría y de planimetría. Bueno, continuando con las herramientas que me ofrece Civil, vamos a crear un perfil. Entonces inicialmente pues yo digamos que primero tengo que tener claridad de qué quiero hacer. Entonces yo quiero un alineamiento o un perfil que me muestre las condiciones del terreno atravesándolo de la siguiente forma. Entonces yo quiero que lo atraviese desde aquí hasta aquí. Selecciono. Listo. Ahí hasta el momento tracé una línea común y corriente, pero necesitamos que esa línea se convierta en un alineamiento. Entonces vengo aquí a alineaciones y le digo crear una alineación a partir de polilínea. Me dice seleccione la polilínea, entonces nosotros ya la tenemos por aquí, le doy enter y entonces me aparece una flechita. ¿Qué significa esta flecha? ¿De qué forma yo quiero que se me represente en el perfil el abscisado? Es decir, que por aquí esté mi abscisa 0 y por aquí mi abscisa superior, la última, o que si sea al revés. Entonces por acá me dice que si le doy I, se me va a voltear la flechita y ahora pues voy a tener digamos que la abscisa 0 aquí y la abscisa máxima por aquí. Le doy enter, se me abre esta ventana y me dice nombre, entonces yo le voy a poner alineamiento número 1, tipo eje, digamos que esto lo vamos a dejar así. Entonces este PK inicial, esto me representa lo que les decía del abscisado, entonces mi PK inicial va a ser 0 más triple 0. Sí, digamos que esto ya, digamos que en trazado de vías pues tendrá un poquito más sentido, pero por el momento lo dejamos así. Vamos a dejarlo sin etiquetas y le vamos a dar a aceptar. Listo. ¿Cómo sé que se me creó? Porque si se dan cuenta ya tomó este color verde automáticamente. Ahora sí yo puedo crear un perfil porque ya tengo un alineamiento que me está surcando el lote de la forma en que yo lo quiera analizar. Entonces vuelvo aquí, le doy aquí en perfiles y voy a crear un perfil a partir de superficie. Se me va a abrir esta ventana. Entonces él automáticamente, como únicamente tenemos una superficie y un alineamiento, me los va a poner. Si tuviera más, pues me aparecerían aquí. Selecciono mi alineamiento 1, ya está seleccionada mi superficie de terreno natural y vamos a tener, digamos que este abscisado va a ir desde la abscisa 0 hasta la abscisa 182.06 metros. Le doy a añadir y me dice seleccionar nuestra superficie, le doy a añadir y digamos que ya se me va a crear, ¿sí? Entonces le voy a dar dibujar en visualización del perfil. Se me va a abrir esta ventana que van a ser digamos que distintas características. Recuerden, aquí edito yo digamos que como quiero que se me vea ese perfil. Por el momento lo voy a dejar así para que más adelante miremos de qué forma se edita y le voy a dar siguiente. Entonces
Por acá me dice, entonces si yo quiero que vaya desde el 0 automáticamente, o si quiero que sea específico, de 0 hasta 185, por ejemplo, hasta 185 cerrado, lo puedo hacer, pero pues digamos que vamos a dejarlo aquí en automático. Igualmente con las alturas, yo por aquí lo puedo cambiar, más estilos de esa visualización del perfil que yo puedo cambiar. Digamos que ya estos son opciones de visualización. Por el momento le voy a dar siguiente, voy a dejarlo tal cual como está, digamos que predeterminado por el software, y le voy a dar crear visualización del perfil. Él me va a decir seleccione dónde quiere ver esa visualización del perfil, yo lo voy a poner por aquí. Entonces, bueno, si se dan cuenta, ya se ha creado mi perfil. Entonces, digamos que vamos a hacer como un análisis rápido. Entonces dice que las alturas únicamente son 4 metros. Y si nos damos cuenta, pues sí, porque nos vamos por esta curva de nivel que es de una sola cota. Entonces, por aquí vamos a tener únicamente una fluctuación que vendría siendo como al final de nuestro perfil. Entonces, digamos que sí lo tenemos bien. Lógicamente, digamos que por opciones de representación, yo tengo que cambiar estos colores como se me muestra el perfil. Entonces, lo voy a seleccionar. Lo voy a seleccionar por aquí. Se me va a abrir, digamos que esta ventana automáticamente o esta serie de opciones. Y por aquí yo tengo propiedades del perfil, editor de geometría, y aquí a propiedades de visualización del perfil. Yo le voy a dar aquí en propiedades de visualización del perfil. Y se me va a abrir, digamos que esto referente a las guitarras, ¿sí? Entonces, si yo selecciono por aquí Elevation and Station, yo la puedo editar. Puede decir que ese ancho de la guitarra no sea tan ancho, sino que sea de 5 milímetros nomás, y que la anchura del cuadro de texto sea de 10, ¿sí? Entre otras opciones que yo puedo ir cambiando, ¿no? Digamos que a medida que miro, aquí tengo en mi visualización, entonces el borde quiero que sea blanco. Por aquí digamos que también puedo cambiar esas etiquetas, les puedo cambiar el tamaño, ¿sí? Entre otras opciones que digamos que es con la práctica y con ir ensayando cada una que me cambia, voy a obtener digamos que un manejo adecuado del software. Le voy a dar a aplicar, le voy a dar a aceptar, le voy a dar a aceptar, y le voy a dar digamos que en aplicar. Digamos aquí en elevaciones, también puedo volver a cambiar lo que les explicaba al comienzo de la creación. Entonces digamos que son opciones que se pueden ir corrigiendo a medida de que yo voy creando o haciendo el análisis respectivo. Le voy a aplicar, le voy a aceptar, y si se dieron cuenta, pues esta guitarra se me cambió de acuerdo a las opciones que puse. Entonces se puso blanca y se puso de un tamaño inferior. Pero digamos que aún así hay cosas que se pueden cambiar. Vuelvo aquí, pero entonces ahora le voy a dar editar estilo de visualización del perfil. Entonces digamos que el título desde el gráfico me lo está mostrando en rosado, yo quiero que sea blanco, por ejemplo. Y me vengo por aquí, dice anotación del título. El contenido dice perfil, entonces yo lo que hago dentro aquí, selecciono esto y yo quiero que me diga perfil. Perfil. Listo, le voy a aceptar. Quiero que la altura del texto no sea tan grande, que sea de 3 milímetros únicamente. Selecciono y me parece que está muy desfasado en Y, entonces voy a poner por aquí 5 milímetros únicamente. Vamos a ver qué pasa cuando yo digamos que hago esos ajustes. Le doy aquí en aplicar, inmediatamente él me lo corrige, ¿sí? De la misma forma lo voy a hacer con los ejes horizontales. Entonces ya pues voy a cambiar aquí el tamaño de la marca. Por aquí digamos que si yo entro aquí en formato, entonces selecciono esto y le doy que sea de color blanco, le doy a aceptar, ¿sí? Le voy a aplicar y le voy a aceptar. Pues digamos que se me van corrigiendo cada uno de esas características del perfil. Tenemos también aquí en ejes verticales, por aquí me dice qué altura de texto quiero ver. También me dice aquí la visualización. Entonces, por ejemplo, el eje izquierdo está en azul, quiero que todo mi cuadro sea blanco para que cuando yo lo pase a layout, a la presentación para imprimirlo, pues me salga digamos que negro, ¿sí? Entonces yo lo pongo blanco, lo pongo aquí blanco. Todo esto les recuerdo son digamos que opciones de presentación. El eje superior quiero que sea blanco. Y digamos que bueno, digamos que estos bombillitos indican si son visibles o si no son visibles. Entonces, por ejemplo, el título del gráfico nuevamente, yo le apago el bombillito, le doy a aplicar
y él automáticamente se desaparece. Vuelvo a encender el bombillito, le voy a aplicar y le voy a aceptar. Digamos que bueno, ya ciertas cosas, ciertos valores se han corregido al formato que quiero. Seguramente tengo que a disminuirle el tamaño y corregir pues de la misma forma cada una de esas guitarras, de esas etiquetas, para que me muestren de una forma correcta. Aquí selecciono el perfil, también digamos que yo puedo darle aquí en propiedades del perfil, analizarlo entonces de esta forma. Yo quiero que sea de color azul, ¿por qué no? Pues vamos a mirar de acuerdo a lo que me diga las guías de planos topográficos, de acuerdo a que me diga la normativa vigente para presentación de planos. Y quiero, por ejemplo, que mi perfil se muestre todo en azul, entonces pues lo estoy cambiando. Le voy a dar aquí a aplicar, le voy a aceptar y le voy a aplicar. Y automáticamente pues digamos que él ya me ha cambiado ese color del perfil. Entonces digamos que ya es cuestión de práctica, de ponerme a revisar cada una de las herramientas, de ponerme a revisar digamos que detalle por detalle para que en presentación esto tenga digamos que los parámetros estéticos necesarios, así mismo como los requeridos. Bueno, entonces digamos que ya a lo largo del video hicimos una representación rápidamente de nuestro lote, digamos que lógicamente pues con efectos demostrativos se hizo pues rápidamente, pero pues ustedes pueden hacer un análisis correspondiente para digamos que entregar un trabajo de calidad. Lo respectivo a presentación vamos a manejar exactamente lo mismo, vamos a tener digamos que aquí nuestras pestañas de layout o de presentación. Aquí vamos a manejar nuestro formato para imprimir el plano, para pasarlo a PDF, y pues eso sí se va a mantener de la misma forma en la que veníamos trabajando en AutoCAD. Entonces es importante pues tener en cuenta cada uno de los parámetros de las guías de planos topográficos van a seguir aplicando en este caso también. Bueno, herramientas adicionales que nosotros podemos tener, digamos que lo respectivo a movimiento de tierras lo veremos más adelante cuando en su momento se requiera. Si yo, por ejemplo, quiero hacer un perfil, mi perfil únicamente no va a ser una línea recta, ¿sí? Yo también puedo trazarlo de la siguiente forma. Por ejemplo, yo quiero un perfil que atraviese esta superficie de la siguiente forma. Entonces estoy creando una polilínea y yo quiero que ese perfil vaya por ese lado, ¿sí? Vaya así, vaya así, vaya así, y surque la superficie de esta forma. ¿Para qué? Se me ocurre de pronto para generar una vía, para generar obras de drenaje, ¿sí? Para hacer, digamos que si me piden un perfil de cuál va a ser mi línea de alcantarillado, pues lo voy a hacer de esta misma manera. Entonces, nuevamente creo una alineación, la creo a partir de una polilínea y pues voy a seleccionar esa polilínea que ya hice. Entonces, quiero que vaya en ese sentido, le voy a dar Enter. Y esto digamos que vamos a llamarlo drenaje 1, se me ocurre, por ejemplo, drenaje 1, alcantarillado 1, bueno, drenaje lo vamos a llamar. Entonces aquí le voy a quitar este añadir de curvas entre tangentes porque pues esto ya es referente digamos que para el eje de una vía, pero entonces vamos a dar así aceptar. Y listo, me quedó en verde. Y el mismo procedimiento que hicimos anteriormente, perfil, le vamos a dar a crear a partir de superficie. Tenemos nuestro drenaje, tenemos nuestra superficie, le doy a añadir y le doy dibujar visualización del perfil. Entonces crear visualización del perfil y lo selecciono por acá. Entonces si se dan cuenta ya tengo un perfil mucho más extenso, mucho más completo, porque lógicamente la longitud de este alineamiento pues es superior. En este caso también voy a tener ya casi 12 metros de diferencia entre mi cota mínima y mi cota máxima, y aún así podría ser superior si yo por ejemplo decido crearlo de la siguiente forma. Por ejemplo, si yo quiero que vaya un alineamiento desde por aquí y atraviese todo esto, entonces digamos que pues es importante analizar ese comportamiento de las curvas de nivel y lo que me quieren decir de la superficie en la que estoy trabajando. Entonces alineaciones, crear a partir de polilíneas, selecciono la polilínea, enter, dejémoslo que vaya de esa forma, para mí está bien, y vamos a llamarlo, este va a ser un drenaje 2, y le doy a aceptar. Perfiles, entonces voy a crear a partir de superficie,
y ahora voy a tener, entonces en mi alineación ya voy a seleccionar drenaje 2, sigo seleccionando mi superficie 1 y le voy a dar añadir. Dibujar en visualización del perfil y crear visualización del perfil. Yo la quiero crear por aquí. Entonces, si se dan cuenta ahora, la gran diferencia es entre cotas, entre alturas, porque evidentemente estamos surcando cada una de estas curvas de nivel principales que van a significar 5 metros de diferencias de elevaciones entre cada una de ellas. Entonces, digamos que tenemos ahí dos ejemplos y yo rápidamente pues puedo hacer un análisis de qué me indica este drenaje número 1, qué me indica este drenaje número 2 y por qué se hace esa representación en el plano. Bueno, eso fue todo por este video. Recuerden que fue una introducción a algunas aplicaciones básicas que tiene el software y también como recomendación pues el incremento de las habilidades en el manejo de AutoCAD Civil 3D se va a dar mediante la práctica. Entonces pues también tener en cuenta que por aquí yo tengo herramientas relacionadas a las que tengo por este lado. De pronto a algunos se les facilite más utilizar esta ventana. Entonces todo está pues en la práctica y bien ir desarrollando esas habilidades para la representación gráfica de sus terrenos. Muchas gracias por su atención.